Bien, nos piden calcular el perímetro y la superficie de un hexágono y los datos que nos dan son la apotema y la distancia desde el centro al vértice. ¿De acuerdo? Dibujamos un pentágono, aunque nos salga un poquito mal. Y en el hexágono recomiendo poner los datos que nos dan. La apotema tenemos que saber que la distancia desde el centro al centro del lado, ¿vale? Esto es igual a 5 centímetros. Y el otro dato que nos dan es la distancia desde el centro al vértice. Y esto en teoría son 6 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces hay que calcular perímetro y superficie. Si empezamos por la superficie, lo que hago yo siempre es calcular la superficie de este triángulo. ¿Cuántos triángulos tiene igual que este el hexágono? 6, uno por cada lado. Con lo cual, si calculamos la superficie de este triángulo, hay que multiplicar luego por 6 y tendremos la superficie total. ¿De acuerdo? Yo pongo la superficie del triángulo indicando aquí un triangulito en el subíndice, base por altura partido por 2. Bien, ¿cuál es la base de mi triángulo? Esta coincide con el lado del hexágono. No lo tengo, ¿de acuerdo? La base sería esta, el lado del hexágono. La altura del triángulo coincide con la apotema del hexágono, ¿vale? Que sí que la tengo. Partido por 2. Con lo cual tengo que calcular este lado. Este lado, ¿cómo lo voy a calcular? Siempre que nos falta un dato, utilizamos la fórmula de trigonometría, hipotenusa cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Qué triángulo rectángulo utilizamos siempre en estos casos? Este. Me da igual este que este, son iguales, ¿vale? La altura de este triángulo, la altura que es esta, divide en dos triángulos exactamente iguales, aunque aquí no lo parecen, porque al hacerlo a mano pues no sale igual, no sale bien, pero son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a utilizar este triángulo, ¿vale? Necesito dos lados para poder calcular el tercero. Tengo este lado y tengo este lado. Por lo tanto, puedo calcular este lado del triángulo, ¿vale? Y ese lado del triángulo es justo la mitad del lado del hexágono, que es lo que a mí me interesa averiguar, ¿de acuerdo? Entonces, 6 es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo recto. Esto es la hipotenusa, con lo cual 6 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Este es uno de los catetos, 5, y el otro cateto, que es este, ¿vale? Podríamos llamarlo C, si queréis. Por ejemplo, me da igual la letra que utilicéis. ¿De acuerdo? Y ahora ya vamos a despejar de aquí la C, y una vez que tengamos la C, tendremos el lado, tendremos el dato que nos falta para poder calcular la superficie del triángulo, que multiplicado por 6 será la superficie total del hexágono. ¿De acuerdo? Vamos a ello. 6 al cuadrado, 36. 5 al cuadrado, 25. Ahora cogemos este término y lo cambiamos de lado, cambiándolo de signo. Y así dejamos aislada nuestra incógnita, ¿vale? Aunque esté elevada al cuadrado. 36 menos 25. Si 11 es igual a c al cuadrado, c es igual a la raíz cuadrada de 11. Cogemos la calculadora, raíz cuadrada de 11, 3,32 aproximadamente, ¿vale? 3,32. ¿Y eso qué son? Centímetros, porque eso es lo que mide
este cateto. ¿De acuerdo? Bien, pues si esto mide 3,32, el lado es justo el doble, porque esto es la mitad. ¿De acuerdo? Lado, vamos a subir, lado igual a 3,32 por 2, 6,64 centímetros. Eso es lo que mide el lado de mi hexágono. Y con eso ya podríamos calcularlo todo. Nos venimos aquí al dato que nos faltaba para calcular la superficie del triángulo. Terminamos la operación que nos quedaba aquí. Lado 6,64 por 5 partido por 2. $16,6. ¿Y esto qué es? 16,6 centímetros cuadrados. Esta es la superficie, hemos dicho, de este triángulo. Como el hexágono tiene 6 triángulos iguales, uno por cada lado, superficie del hexágono igual a 16,6 por 6. 99,6 centímetros cuadrados. Esa es la superficie del hexágono. Y nos faltaría el perímetro. El perímetro es 6 lados que tiene iguales por lo que mide cada lado, que hemos dicho que mide 6,64, y ya tendríamos el perímetro. 6,64 por 6 lados iguales, que tiene 39,84. Y estos son centímetros, esto es el perímetro. Es muy importante poner las unidades de medida correctamente. ¿De acuerdo?